Para la religión católica, las posesiones diabólicas existen y los exorcismos serían la forma natural de tratar estos casos. No obstante, la Iglesia cada vez es más cauta a la hora de asegurar que una persona se encuentra realmente poseída. Uno de los exorcistas más prestigiosos afirma que el tiempo es la mejor herramienta para diagnosticar una verdadera posesión. Esta afirmación se basa en que muchos casos donde inicialmente no aparece ninguna enfermedad mental responsable de los supuestos síntomas demoníacos, con el paso del tiempo, estos síntomas acaban siendo diagnosticados como casos de trastornos disociativos o de esquizofrenia. En cualquier caso, la Iglesia, antes de asegurar que una persona está endemoniada, pide un informe médico a por lo menos 2 psiquiatras altamente calificados y especialistas en esta área. Solo en los casos en el que al cabo del tiempo, que regularmente suelen ser varios años, los síntomas de posesión no pueden ser achacados a una enfermedad mental, es cuando la autoridad eclesiástica llega a la conclusión de que la persona se encuentra realmente poseída y necesita inmediatamente de un exorcismo. Para Walter Casioli, médico psiquiatra, portavoz y asesor científico de la Asociación Internacional de Exorcistas, describe los síntomas que debe reunir una persona para poder ser diagnosticada como una posesión diabólica. Estos son algunos de los síntomas de posesión auténtica. Odio y repulsión contra todo lo que tenga un carácter religioso. Aquí nos podemos encontrar reacciones de ira y agresividad ante actividades religiosas como la oración. También suelen tener repulsión ante lugares sagrados, blasfemias, insultos o agresiones físicas ante símbolos religiosos como la cruz o el agua bendita. Conocer de forma súbita y en profundidad temas desconocidos por el sujeto. Saber la ubicación de objetos escondidos. Hablar y comprender idiomas desconocidos, incluso en ocasiones, lenguas muertas o palabras al revés. Manifestar una fuerza descomunal y sobrehumana impropia de su constitución física. Fenómenos de levitación. Adivinar sin conocimiento previo sucesos acontecidos o en el pasado o en el futuro. Para llegar al diagnóstico de posesión diabólica, no basta con alguno de estos síntomas de forma aislada, sino que deben presentarse varios de ellos. Ante la presencia de un posible caso, el exorcista consulta con un psiquiatra de suficiente formación académica y especializada en este tipo de trastornos mentales, quien decide si los síntomas presentes en el supuesto poseído pueden ser explicados por una enfermedad mental. Para el prestigioso exorcista Sant Barbolin, reconoce que, del total de las personas que solicitan un exorcismo, escuchen esto, solamente un 2% presentan síntomas inexplicables para la ciencia. Aquí es donde nos movemos en terreno resbaladizo, pues muchos de estos síntomas son fenómenos supuestamente inexplicables para la ciencia. Por ejemplo, la xenoglosía, que es la ciencia de hablar lenguas desconocidas para el sujeto en cuestión. Algunos investigadores han estudiado esta ciencia en profundidad y han concluido en que en muchos casos el sujeto que habla una lengua desconocida ya ha tenido contacto previo a esta lengua, por lo que podría llegar a conocerla, aunque éste conscientemente no lo recuerde. Sin embargo, existen casos donde no se ha podido demostrar ese conocimiento previo. Podemos citar el caso de una niña de 5 años que empezó a hablar en dialéctico bengalí. Otro caso inexplicable es el de una mujer estadounidense de 35 años que en 1958, bajo hipnosis, hablaba y entendía perfectamente el idioma sueco y afirmaba ser una campesina sueca de 17 años que vivía en el siglo XVII. Obviamente, ella no conocía este idioma. En este punto, ante la presencia de sucesos paranormales, hay quienes atribuyen la causa a estos síntomas a demonios, espíritus y un sinfín de causas esotéricas. Sin embargo, para la psicología y la psiquiatría, los casos de posesión entran en los trastornos disociativos de conversión, es decir, lo que a principios del siglo pasado se conocía como histeria. Para Jean-Martin Charcot, famoso neurólogo francés, fue el primero en apreciar el parecido entre la histeria y la posesión diabólica. Pierre Janet curó a un endemoniado mediante el proceso de hipnosis en el año 1890. Joseph Breuer y Sigmund Freud publican en 1895 estudios sobre la histeria, donde refieren el caso de Anna A.,
una joven austríaca, pionera en la lucha de los derechos de la mujer, que presentaba personalidad múltiple y hablaba varias lenguas. Anna O, seudónimo de Berta Pappenheim, fue tratada mediante el método catártico, que habría de dar lugar años más tarde al psicoanálisis. La OMS, en su clasificación internacional de enfermedades, considera a las posesiones como trastorno de trance o bien como un trastorno de personalidad múltiple. La Asociación Americana de Psiquiatría, en su manual de diagnóstico estadístico, cree que las posesiones son una enfermedad psicológica y lo denominan como demoniopatía. Lo describen como la creencia del paciente de estar poseído por una divinidad, una entidad o un demonio. El tema de la posesión saltó a la fama en 1973 con la película de El Exorcista de William Friedkin, donde una joven actriz, Linda Blair, interpreta a una pequeña de apenas 12 años que presenta un sinfín de síntomas de posesión: ojos en blanco, contorsiones corporales, vómitos, giros de cuello de 360 grados e incluso levitaciones. Tras este gran éxito cinematográfico, ha proliferado numerosas películas sobre posesiones diabólicas y exorcismos, llevando así las posesiones a un tema de alta popularidad. El caso de las monjas de London fue un caso de una supuesta posesión colectiva que inspiró al escritor Aldous Huxley a escribir su libro Los Diablos de London, que por cierto, tienen un video sobre este caso en el canal. Es un tema muy interesante. Incluso, la historia también fue llevada a la pantalla grande. Sin embargo, ¿ustedes qué opinan, amigos y amigas? ¿Creen que las posesiones registradas a lo largo de la humanidad, en qué se deba realmente a entidades infernales que se apoderan del cuerpo de un simple ser humano? ¿O creen por el contrario, que sea causa de enfermedades graves en la psique humana? Déjenme en la caja de comentarios cuál es su opinión, que nos interesaría mucho conocerla. Aquí su amigo Peponster reportándose. Un saludo. Antes de terminar con el video, quiero invitarlos a formar parte de los miembros del canal. Tendrán muchos beneficios como obtener insignias especiales, ver contenido exclusivo o mirar contenido antes que sea público, así como pedirme directamente algún tema de qué hablar, al igual que pedirme alguna canción para tocar, entre muchos beneficios más. Si mi trabajo les gustó, los invito a que dejen su like y se suscriban al canal, ya que me ayudan un montón a continuar con este proyecto, además de que es totalmente gratis. Larga vida a todos ustedes, amigos, y recuerden, ¡Let's rock!